que es toda la unidad 4, que abarca los capítulos, como había mencionado, que son referentes a malaria, leishmania, trypanosoma y toxoplasma. Entonces vamos a ver cada uno de esos, pero antes vamos a empezar a donde empezamos. Entonces volvemos donde empezamos. Volvamos al reino protista, subreino protozoos, tenemos el género apicompleja y sarcomastigófora, ¿sí se acuerdan? En el filum apicompleja, en este caso vamos a tener nuevos parásitos para ver en esta monitoría, que son de la familia Plasmodia, que van a hacer referencia a todo lo de malaria, del género Plasmodium, a Babesia, que hace referencia al género Babesia y especie Babesia microti, y a Cercosistae, al género Toxoplasma, Toxoplasma gondii. Ignoremos aquí isosporas, es Toxoplasma el que nos interesa. Por otro lado, después de los apicomplejos, pasamos a los sarcomastigóforos en el orden kinetoplástido, o sea que tienen kinetoplástido, que es Trypanosoma y Leishmania. Y por último, de la familia Trichomoniae, tenemos a Trichomona vaginalis. Entonces esos son los parásitos que vamos a ver en esta segunda parte causada por protozoos. ¿Listo? Volviendo a la locomoción y volviendo a lo mismo que decía aquí, entonces tenemos esporozoarios, algunos de los cuales esporozoarios también que pertenecen a la clase Sporozoadia, que adicionalmente pertenece a la filum apicomplejos, así que todo lo que producen malaria son apicomplejos, que es Plasmodium, Babesia y Toxoplasma son apicomplejos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene su componente apical, su complejo apical, que si se acuerda tiene sus róptrias, que tiene todos sus filamentos para poderse mover, que adicionalmente es por esporulaciones por esporozoitos. ¿Listo? Es importante porque los esporozoitos harán un ciclo muy importante en Plasmodium y en Toxoplasma. Por otro lado, volvemos a los sarcomastigóforos, algunos kinetoplástidos se mueven por kinetoplástidos, que son Trypanosoma, Leishmania y Trichomona, aunque Trichomona no entra como tal en un kinetoplástido. Si tiene flagelos, no se vayan a confundir, solo los puse con que son flagelados. 2 de los 3 tienen kinetoplastia. Aquí tenemos a Trypanosoma con su kinetoplástido y Leishmania con todos sus kinetoplástidos aquí, cada uno de estos parásitos. Y Trichomona tiene flagelos. ¿Listo? Algunos datos importantes, esto solo se los voy a dejar, vamos a ser más enfáticos cuando hablemos de cada uno de Leishmania, Trypanosoma y Toxoplasma, pero esta imagen es importantísima, la de aquí abajo, que se la aprendan, memorícensela. Esta es la que utilizó el doctor John Mario en nuestro parcial, y yo sí me la sabía, nuestros compañeros también sí se la sabían, porque yo les había dicho que iba a aparecer, y sí apareció. Entonces, y en el parcial del semestre pasado también apareció esta imagen. Entonces, aquí pues cada uno de los parásitos que vamos a hablar va a tratar de infectar una célula diferente, y en base a eso se va a basar su patogenia y su ciclo de vida. Lo vamos a ver ahorita más específico con cada una de las especies, pero como ahorita nos interesa primero hablar de malaria, no vamos a ser tan enfáticos ahorita mismo en esto. Recordemos que también hay mecanismos de evasión de la respuesta inmune, siendo secuestro anatómico el de Plasmodium falciparum, que es de malaria, y ahorita lo vamos a ver cuando les explique malaria a qué se hago referencia con secuestro anatómico. Formación de cristos o cápsulas en los tejidos lo hace Toxoplasma, y Echinococcus granuloso, que si se acuerdan estaba en la parte de céstodos. Esto lo vimos en el parcial pasado. Factores que inhiben el complemento aumenta su consumo, Trypanosoma cruzi, que lo veremos ahorita cuando veamos Chagas. Inhibición de la fusión de fagolisosomas, Toxoplasma gondii, cuando vemos toxoplasmosis. Escapa el citoplasma nuevamente cruzi, que ya lo volveremos a ver ahorita. Y variabilidad antigénica de Trypanosoma brucei, que yo les había explicado que los genes VAR Trypanosoma brucei cambiaba esos genes cada 2 meses, cada que lo reconocían. Entonces ahorita vamos a ver por muy encimita Trypanosoma cuando veamos Chagas. ¿Listo? Y pues diversas formas en el ciclo de vida que hace más complicado que se genere una reacción inmune específica contra algún tipo de parásito, de una forma de parásito específica. Entonces, recorté esto, no está el 1A porque ya no necesitamos esa, porque es más importante los que vamos a ver ahorita en este módulo, pero recordemos que la reproducción de los protozoos puede ser asexual o sexual.
En las asexuales tenemos la división múltiple, que ocurre cuando una célula de origen a varias formas vegetativas, una célula madre de origen a varias formas. Esto se da principalmente en malaria y se llama esquizogonia, cuando este núcleo principal se divide en varios núcleos. La fase esquizogónica la veremos ahorita principalmente en malaria y es el ciclo que pasa en los humanos. Posteriormente, pues los núcleos se rodean de una porción del citoplasma y se separan. Y también está endodiogenia, en donde una célula madre genera dos células hijas idénticas, que pues se va a ver en Toxoplasma gondii en la formación de taquizoitos, que lo veremos ahorita en toxoplasmosis. Y en la reproducción sexual, recorté también la otra, no vamos a ver gemación, en este caso solo vamos a ver la reproducción esporogónica, que va también dada por malaria, plasmodium. Si se acuerdan que les dije ahorita que era por esporozoitos, también tiene que ver con la reproducción esporogónica, en donde pues tenemos, si se acuerdan del ciclo de vida de Cryptosporidium, un macrogameto y un microgameto, y que el microgameto salían los microgametocitos a fecundar el macrogameto, que era el femenino y formado en el cigoto. Entonces en este caso son formas trofozoíticas que no dividen su núcleo, sino que se diferencian morfológicamente transformándose en células masculinas o femeninas llamadas gametocitos. Maduran sexualmente y constituyen gametos, cuales se unen y forman el cigote que da origen a numerosos organismos. Esto pues es la reproducción esporogónica. Entonces, ¿por qué es importante y por qué estoy volviendo esto aunque sea el primer parcial? El doctor no les va a preguntar qué es la reproducción esporogónica, sino que en qué parásito sea reproducción esporogónica. O como les mencioné ahorita, la esquizogónica era en humanos en malaria, la esporogónica va a ser en el mosquito en malaria, ¿sí? Entonces el doctor les pide que asocien eso. Eso me pareció a mí. Pero ya lo vemos ahorita en el ciclo de vida de malaria, que es el tema que vamos a tener y es el tema que el doctor John Mario le gusta preguntar. En nuestro parcial salieron mínimo 14 preguntas de solo malaria. O sea, solo malaria incluyéndolo como tema principal. La malaria, también llamada paludismo, pues es esa enfermedad producida por el género Plasmodium y es el principal parásito causador de muertes en países en vía de desarrollo. O sea, es importante hablar de malaria, por eso al doctor le gusta meterlo y es un problema endémico en Colombia. La malaria es causada por el parásito protozoario intracelular obligado, o sea, ese no puede ser extracelular como lo veremos ahorita con otros parásitos que sí pueden ser extracelulares, del género Plasmodium, que es intracelular, y del grupo de los apicomplejos. Como les dije, tienen su complejo apical. Son esporozoarios, infecta hepatocitos y eritrocitos según el ciclo de vida que ya les explico, el cual es amplio, tiene distintas morfologías, va a ser muy diferente. Y si recuerdan cuando les expliqué el ciclo de Cryptosporidium, les dije que iba a funcionar para la malaria, ya lo vamos a ver y se enterarán el por qué estos son tan similares. Se puede transmitir por el vector, que ya vamos a hablar del vector, que es uno de los más importantes, más ahorita en temas de fiebre amarilla y que la gente tiende a confundir entre un mosquito y otro y cuál es el vector de qué. Y esto también les sirve para su final, que van a haber enfermedades transmitidas por vectores. También se puede transmitir por transfusión sanguínea de manera congénita de madre a hija o por jeringas. Entonces pues hay varias vías de transmisión, siendo la principal pues el vector. La etiología, como les dije, género Plasmodium, esas son las P's, son principalmente 4. Vamos a hablar en esta monitoría de 4, pero existen muchas más. Aquí se las puse en negrilla las que son. Tienen que saberse los nombres de cada uno porque cada una, al igual que esquistosomiasis, tiene una forma de atacar diferente. En este caso tenemos a Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, que es la especie más agresiva y letal, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Con esas 4 constituimos lo que nosotros llamamos malaria. También está Plasmodium knowlesi, que es proveniente de monos, pero su ciclo es más selvático, es muy complicado que un humano se contagie. O sea, no está tan descrito y tan importante en su práctica clínica como si lo llega a ser la malaria para todo el mundo, especialmente para los que van a ser rural. Entonces, generalidades 2, los vectores de la malaria. Entonces, si lo ven aquí, este mosquito se los presento, se los muestro, es el mosquito Anopheles, que no es un mosquito específico, es un grupo, es una orden, es una familia de mosquitos del género Anopheles, de la especie Anopheles,
que son conocidos comúnmente como mosquitos domiciliarios, no son selváticos, por eso les decía que en Knowlesi es muy difícil porque Anopheles es principalmente domiciliario. Pican en la noche levantando la cola, o sea, si ustedes cuando los vaya a picar un zancudo, un mosquito, lo ven levantando la cola, pueden preocuparse porque sería un Anopheles. No todos transmiten malaria, hay grupos, especies específicas dentro de los Anopheles que transmiten la malaria y hay otros incluso más dentro de Colombia. Datos importantes, la tasa de picaduras disminuye con las lluvias, pues porque a los mosquitos les resulta difícil volar en las lluvias. El problema es que después de las lluvias se crean colecciones de agua y este mosquito es fancy, solo le gusta el agua limpia, entonces los criadores son en colecciones de agua limpia. Y en sus glándulas salivares encuentran los esporozoitos, que es por el método por el que se contagia la malaria. En Colombia tenemos 4 especies principalmente, que ustedes deben de saberse dónde son cada una, no por motivos de que la especie sea específica de esa zona y les sirva para su práctica clínica, no. Esta sí es punto malo para John Mario. Esto solo es porque él lo dijo. Yo una vez fui a un congreso de cambio climático y enfermedades parasitarias y me dijeron que eso ya no es así. Entonces, realmente esto no es tan específico, pero es importante que ustedes se lo sepan porque al doctor sí le gusta preguntar. Especies colombianas, entonces tenemos Anopheles darlingui, que está en los llanos orientales, Albimanus, que es en el litoral atlántico, Neivae, aquí la iba aquí, Neivae, el que es en la costa pacífica, y Núñez Tovari, que es en límites con Venezuela. Adicionalmente es importante que sepan que existe Punta Imácula y que está en Colombia, ¿sí? Pero si quieren ver cuáles son las 4 principales que están en Colombia, están aquí en rojo y en café. Albimanus, darlingui, Núñez Tovari y Neivae, ¿sí? A nosotros nos salió una pregunta de cuál especie de Anopheles no está en Colombia, y es una que se llama Aquasalis. Esa está en Asia, pero, o sea, es una pregunta muy de saber cuáles son los 4 que están en Colombia, dónde están, como para que los tengan en mente, y ya con eso lo sacan. También está otras especies y hay más de 60 en todo el mundo que puede transmitir la malaria, pero esto sí el doctor pregunta son las que están aquí dentro de Colombia. ¿Listos? Entonces, Albimanus, darlingui, Núñez Tovari y Neivae, cada una con sus ubicaciones específicas. Y generalidades 3 por último, cosas random que pregunta el doctor, es que la malaria en Colombia genera entre 50.000 a 100.000 casos anuales. Y desde el 2020 la mayoría de casos afortunadamente son dados por Plasmodium vivax. Desafortunadamente en el 2019 fue por Plasmodium falciparum. ¿Por qué dirán que afortunadamente es mejor por vivax que por falciparum? Porque vivax es la especie, o sea, si les va a dar malaria, rueguen porque sea vivax o sea malariae, pero jamás que sea falciparum porque esta vaina es muy peligrosa y muy letal, especialmente en niños. Y pues Plasmodium malariae se transmite en focos muy pequeños en el Amazonas y en el Pacífico, y no hay transmisión en Colombia de Plasmodium ovale ni de Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi era más de Brasil y ovale se parece mucho morfológicamente a vivax, pero más allá de eso en Colombia no hay. O sea, ¿cuáles son los únicos 3 que hay en Colombia? Vivax, falciparum y malariae. ¿Listo? Aquí hay un mapa de las zonas endémicas y no endémicas de Colombia. Pues, como pueden ver, todo el litoral pacífico y todo el Amazonas y llanos orientales es uno de los principales. También una zona del litoral atlántico y una zona con límites con Venezuela, que es donde se supone están estos parásitos. Entonces, pues Neivae estaría aquí en el Pacífico, darlingui en los llanos orientales, Núñez Tovari en el límites con Venezuela, y el último era Albimanus en el litoral atlántico. Y listo, con eso sépanse esos 4 lugares y esos 4 vectores. ¿Por qué? Porque esos son los que van a transmitir estos 3 parásitos que sí están en Colombia: vivax, falciparum y malariae. Ciclo de vida. Aquí es una visión fácil.
bonita. Esto lo hizo el doctor John Mario para que nosotros entendamos. El mosquito nos inyecta esporozoitos. Estos esporozoitos van al hígado y forman esquizontes. De los esquizontes van a salir merozoitos. De los merozoitos van a infectar eritrocitos y van a formar trofozoitos, van a ser unos, ¿cómo decirlo? Como los merontes, pero se llaman esquizontes porque son un grupo esquizogónico en el humano, donde se van a reproducir una y otra vez y en alguna parte se van a formar gametocitos y esos son los que va a chupar el mosquito. Ahora, eso teniendo en cuenta el ciclo de vida. El ciclo de vida tiene una parte hepática y otra sanguínea. Como les dije, una es esporozoitos al hígado y otra son merozoitos hacia la sangre. Pero esto es muy confuso de verlo así que vamos a desglosarlo como debería ser y como deberían de aprendérselo, porque en base a eso el ciclo de vida van a ver las diferentes formas del parásito a lo largo de su vida hasta que son chupados por el mosquito. Entonces empecemos. Este es el verdadero ciclo de vida de la malaria. El mosquito Anopheles, que pica con la cola para arriba, nos inyecta esporozoitos, ¿sí? Porque él tiene su ciclo esporogónico, aquí está el ciclo esporogónico, entonces termina con esporozoitos. Esos esporozoitos nos los inyecta a la sangre, pues cuando él chupa la sangre de los esporozoitos que están en la probóscide del mosquito, que es la punta en donde él está, donde está picando y están las glándulas salivares y se van a la probóscide y con esa se inyectan dentro de la sangre, van a la circulación. Dentro de la circulación van a ir al hígado, a los hepatocitos. Entonces aquí ven a los esporozoitos, llegaron al hepatocito. En el hepatocito lo infectan, chun. Una vez está infectado, pues obviamente esta es la fase hepática. Una vez está infectado va a formar el esquizonte. ¿Por qué esquizonte? Porque el grupo en el humano es el esquizogónico. Entonces forma un esquizonte. Este esquizonte hepático no va a generar daño en el hígado. Esta ruptura del esquizonte no va a generar daño en el hígado. Solo pues un daño grande, o sea, va a morir un hepatocito, ¿sí? Y este paso, desde que lo inyecta el mosquito hasta que se rompe el esquizonte, bueno, hasta que llega al hígado y se rompe el esquizonte, pasa en menos de nada, o sea, entre que pica y llega al hígado son 3-4 horas. O sea, no va a dar tiempo ni de chiste de generar respuesta inmune. Por eso mismo es tan complicado prevenir la malaria, aunque tengamos las defensas a 1000, porque pues, infecta muy rápido. Una vez se rompe el esquizonte, pues va a ir ahora hacia circulación a los eritrocitos. En los eritrocitos va a pasar algo. Como si se acuerdan que en el ciclo de Cryptosporidium del meronte salen los merozoitos, bueno, del esquizonte no van a salir esquizoitos, van a salir merozoitos. Estos merozoitos van a infectar los eritrocitos y van a formar formas inmaduras o formas de anillo, que puede pasar dos cosas. Una, o se vuelven trofozoitos, que es lo común, que son maduros, o dos, se vuelven gametocitos, ¿sí? Entonces, estos merozoitos que se infectan eritrocitos se vuelven trofozoitos inmaduros, que los trofocitos inmaduros o estado de anillo van a madurar, van a ser trofocitos maduros, van a formar ahora un esquizonte que ya no es hepático, ahora es un esquizonte eritrocitario que se va a liberar y va a volver a liberar merozoitos, ¿sí? Estos merozoitos van a volver a entrar en circulación y de vez en cuando estos merozoitos van a formar gametocitos. Entonces gametocitos, cada uno tiene una forma diferenciada, aquí las vemos, ya los vamos a ver más específico, pero vean que Falciparum es muy diferente a las otras dos, donde tenemos un macho, una hembra, un macrogametocito, un microgametocito. ¿Qué va a pasar? Antes de convertirse en macro y microgametocito, el mosquito los tiene que chupar. Si no, no se van a convertir, porque el humano no tenemos las características para que se dé el cigoto. Entonces no se van a convertir en macro y microgametocitos, solo son gametocitos, hasta que otro Anopheles vuelve y chupa. Y pues, ese mismo Anopheles puede inyectar esporozoitos y absorber gametocitos, ¿sí? O sea, puede hacer ambas. Entonces este mosquito chupa esos gametocitos y una vez dentro del mosquito ya se acaba la fase esquizogónica del humano y empieza la fase esporogónica. ¿Qué pasa en la fase esporogónica? Hasta el momento no les había explicado nada de lo que sucedía dentro de los vectores de transmisión, pero aquí es importante. Aquí sí se forma el microgametocito, el microgameto y el macrogameto. El microgameto entra en el macrogameto, lo fecunda, se va a formar el oxinete o quiste,
Y este oquinete va a pasar a lo que dije del ooquiste, y del ooquiste se va a liberar esporozoitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una fase esporogónica, donde pues lo que les mencionaba, a pesar de que esta parte sigue siendo esquizogónica, de que se forma un macrogameto, un microgameto y que se forma un ooquinético y se forma un ooquiste, el ooquiste no se va a dividir ¿por qué? Por reproducción esporogónica, por división esporogónica, sino el ooquiste, una vez ya se tiene toda la información, va a ser división múltiple. Aquí. Entonces se va aquí, ooquiste, libera esporozoitos, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra vez. Fase esquizogónica, que es la del humano, y fase esporogónica. O sea, con que sepan cuál es cuál, que esporogónica es del mosquito y esquizogónica del humano, ya lo tienen más fácil. ¿Listo? Aquí está, nuevamente, esquizogónica asexual en el humano, que es liberación de esporozoitos en la probóscide del mosquito, entra y forma el esquizonte, libera merozoitos, estos merozoitos se convierten en trofozoitos, maduros y que luego maduran, y maduros que luego van a madurar, forman un esquizonte eritrocitario que libera merozoitos que van a reinfectar, que luego pues pueden formar gametocitos que van a ser tomados por el mosquito. Una vez terminado el proceso esquizogónico, el mosquito va a tomar el proceso esporogónico, que tiene que ver con los gametocitos, que ya es sexual porque ya tenemos, ¿cómo decirlo? Macro gametocito y microgametocito, que se van a unir, van a formar el cigoto, el ooquinete, que es un cigoto móvil alargado, que es el que vimos, que luego va a formar su ooquiste, va a liberar esporozoitos, que van a la probóscide del mosquito, que va a infectar al siguiente humano. ¿Listo? Respecto a la fase esquizogónica, o sea, la asexual en el humano, en Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae, los merozoitos de la fase preeritrocitaria salen a la semana del hígado. O sea, lo que les dije de las 2 a 3 horas es lo que se tardan los mosquitos los esporozoitos en ir desde la picadura hasta el hígado. O sea, eso pasa en menos de nada. Ahora, en el hígado pues se tardan una semana en romperse del hígado y salir los merozoitos para poder infectar los eritrocitos. En Plasmodium vivax y Plasmodium ovale es importantísimo que tengan en mente que algunos merozoitos preeritrocíticos, o sea, hepáticos, salen después de meses. O sea, pueden salir a la semana, a las 2 semanas, 3 meses después, 5 meses después. ¿Por qué? Porque los esquizontes hepáticos se quedan latentes. A estos los llamamos hipnozoitos. Sí, el nuevo concepto, hipnozoitos, que son estos esquizontes hepáticos causados por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale específicamente. Y por último, los trofozoitos de Plasmodium falciparum inducen un cambio conformacional y estructural de los eritrocitos que van a ser parte del mecanismo de daño, que ahorita se los explico, que hacen que se queden pegados a los capilares de los vasos sanguíneos, y este es el secuestro anatómico. Los secuestran literalmente los capilares y hacen que no pasen a circulación. Por eso es tan difícil Plasmodium falciparum, y adicionalmente pues los están secuestrando, no están cumpliendo su función de eritrocitos, por eso también es peor. Clara la parte de esquizogónico, si no pues repítanse la parte del video o escríbanme si no entienden realmente cómo funciona la parte esquizogónica, pero es importante que sepan ustedes que la esquizogónica es una reproducción asexual y se da en el humano. Aquí arriba está dicho, importante alteración del eritrocito. Cada uno de los especies de parásitos va a generar una alteración diferente en el eritrocito. Algunas las van a compartir y otras van a ser completamente diferentes. Por ejemplo, si ustedes ven un eritrocito hipertrofiado, puede ser dos cosas: o es Plasmodium vivax o es Plasmodium ovale. ¿Sí? Eritrocito hipertrofiado. Y si es normal, puede ser o falciparum o malariae. Si además el eritrocito está deforme, puede ser vivax o ovale. Si tiene granulaciones grandes que se ven a simple vista, se les llama granulaciones de Schnüffel, que puede ser vivax u ovale. Si tiene una sola infección, puede ser vivax, malaria u ovale. ¿Sí?
pero hay características que los distinguen. Este eritrocito hipertrofiado deforme con granulaciones de Snuffer, que es una infección única y no tiene estas fimbrias, que se llaman estas prolongaciones digitiformes, que si salen en ovale es vivax. Si tiene esas fimbrias es ovale, ¿sí? Porque ambas se parecen en todo excepto en esa. Además de que el núcleo y la cromatina de ovale es más grueso, pero son características muy específicas. Sepan que Snuffer es de vivax u ovale. ¿Por qué estas granulaciones son importantes? Porque Falciparum y malaria son diferentes. Las de Falciparum, el eritrocito está normal. Hay granulaciones de Maurer, que son estos punticos que me imagino no se alcanzan a ver, son muy chiquiticos. Son difíciles de verlos. Y la infección usualmente en Falciparum es múltiple. ¿Sí ven? Tiene 3. Por otro lado, o sea, estas imágenes están en el libro, si quieren vayan al libro y revisen más características, pero por último tenemos a Plasmodium malaria, donde el eritrocito es normal, así como en Falciparum. Las granulaciones son de Zeeman, o sea, si estas eran difíciles de ver, esta es peor. Y la infección también, y la infección en este caso es única, o sea, un eritrocito normal con infección única es más malaria que Falciparum. Pero no hay que olvidar que Falciparum puede, en algunos casos, tener una infección única, no necesariamente múltiple, y las cromatinas en Falciparum son periféricas, son muy lejanas, ¿sí? Esto pues en cuanto a la alteración al eritrocito. Ahora tenemos las formas de anillos, que son las trofocitos inmaduros o los trofocitos ya maduros. En los anillos tenemos estos 3 tipos de anillos. En vivax y ovales son los mismos. La forma del anillo, que es único, pues usualmente es más grueso en ovale, pero aquí se ve único con su cromatina lateral. Falciparum, pues, como pueden ver, hay únicas o múltiples, pero usualmente tienen cromatina doble. Tiene cromatina doble, cromatina doble, cromatina doble. A pesar de ser único, tiene cromatina doble, cosa que no se ve en vivax. Y pueden ver aquí el eritrocito está hipertrofiado, aquí no está hipertrofiado, está normal. De hecho, todos están como normales de tamaño. Y Plasmodium malariae tiene lo que se llama anillo en ojo de pájaro, que es este anillo donde la cromatina es más central y pues parece el ojo de un pájaro. Este ovale ignórenlo, no aquí, este ovale se parece más a vivax, acá a Falciparum. Esto, muévanlo de aquí a aquí. Se los corregiré para la presentación que les subiré, pero para que tengan en cuenta que este ovale va es aquí con vivax. Importantísimo que la forma adulta de Falciparum no se ve, o sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque usualmente estos trofozoitos adultos, por el secuestro anatómico, los eritrocitos se quedan en las vénulas. Pero si se llegan a ver es porque la infección es muy severa y no hay algo característico, es literalmente puro ojo de microbiólogo. Pero lo que sí les pregunta el doctor John Mario es vivax, que tiene una forma ameboide, literalmente parece una ameba que estuviera en la sangre. Así que no se dejen confundir en una coloración de James A. Wright, donde es una forma ameboide, y no se dejen confundir, esto no es un gametocito, es un trofozoito maduro adulto de vivax u ovale, no sabemos. Si es adulto no sabemos. Si es vivax joven, anillo y no tiene fimbrias, es vivax. Y en malaria, la forma adulta tiene esta banda, que es una bandita completa de izquierda a derecha. Todas estas imágenes son de la CDC, es importante que las revisen porque el doctor John Mario las toma de ahí. O sea, el doctor John Mario no pone en internet Plasmodium falciparum, no. Él se va a la página de CDC, que es CDC Index, yo se las dejo aquí ahorita al final. Pero importante que lo sepan reconocer, porque no necesariamente usará estas son las más reconocibles, pero que sepan cuáles son cada una. Bueno, listo. Entonces, estos son trofocitos. También hay esquizontes, obviamente no hepáticos, estos son esquizontes eritrocitarios, que consumen globina y forman pigmento malárico, que son estas cosas cafés que se ven dentro de los eritrocitos. Eso es el pigmento malárico, que es muy dañino para el riñón. Pero bueno, los esquizontes contienen merozoitos en su interior, que varían según la especie. ¿Por qué? Porque en Plasmodium vivax, sí se acuerdan que les dije ahorita hace un rato, cuando estaba hablando de céstodos, que las ramas uterinas eran mayor a 12, menor a 12, pero no eran estrictamente así. Este sí es estrictamente así. Vivax tiene 16 merozoitos.
O sea, tiene 16, ponle 14, 16. Estrictamente esos. Falciparum se ven únicamente en infecciones severas. Estos son esquizontes. O sea, esto es como la forma madura. Tiene más de 16 merozoitos. Malaria tiene 8 y Ovale tiene 8 a 12. O sea, en orden, Malaria tiene menos, le sigue Ovale, le sigue Vivax y le sigue Falciparum. ¿Sí? Y justo en ese orden es como la patogenia. Malaria es el más leve dentro de los que vemos. O sea, obviamente, entre Falciparum y Vivax mejor Vivax, pero entre Vivax y Malaria mejor Malaria. Entonces tenemos Malaria, luego Ovale, luego Vivax y luego Falciparum en el número de merozoitos que contienen. Entonces es importante tanto conocer las granulaciones, la forma del eritrocito, la forma de anillo, trofosodito inmaduro, trofosito maduro, como la cantidad de merozoitos que tiene cada esquizonte eritrocitario. ¿Por qué? Porque eso fue una tabla larga una correlación larga que nos puso en nuestro parcial, que es correlacione el agente con sus características. Y era literalmente Vivax y Falciparum, cuántas granulaciones tenía, y, o sea, cuál era la granulación que tenía y cuántos merozoitos tenía en su interior. Y por otro lado, es importante mencionar que la liberación de estos merozoitos, o sea, la ruptura de estos eritrocitos, corresponde con el pico febril. Que pues ya vamos a ver cuáles son los síntomas de la malaria, pero que sepan que la ruptura de estos esquizontes es el pico febril del paciente. Gametocitos, por último, que ya es después de todas sus vueltas y se forman los gametocitos ya en la última parte del ciclo de vida. Entonces tienen abundante pigmento malárico. Si ven toda esta cantidad de coloración café, sí, como café que se ve por allí, esta forma redondeada grande, o sea, si ven esto es un eritrocito y vean esta forma grande, es dada por Vivax, Malaria y Ovale. Esa, sin discriminar, esa es la forma que tiene el gametocito de esos tres, pero el gametocito en Falciparum, o sea, formas similares en todo excepto en Falciparum. ¿Por qué? Porque en Falciparum se ve esta forma que el doctor dice que es de banano, de salchicha, como lo quieran describir, de teléfono raro, pero es de esta forma. O sea, esta forma de banano es la que a mí me apareció en mi parcial, que decía, la infección, este parásito es... Y decía gametocito de Vivax, gametocito de Falciparum, trofozoito de Falciparum, trofozoito maduro de Malaria. Entonces, pues, es muy fácil. Es simplemente el gametocito de Falciparum que parece un banano. ¿Listo? Entonces, esta siento que es la mejor forma que se debe de aprender. O sea, la tabla que se deberían de aprender. ¿Por qué? Porque muestra las características del eritrocito, cómo se ven los trofocitos jóvenes y adultos, los esquizontes y los gametocitos, básicamente todo el ciclo de vida. Pero si tuviera que resaltar algunas, Vivax, granulaciones de Snuffer, lo mismo que Ovale, granulaciones de Snuffer pero más abundantes, con tamaño del eritrocito hipertrofiado, mientras que Falciparum y Malaria normal. Falciparum con granulaciones de Maurer y Malaria con granulaciones de Sigma. Trofocitos jóvenes, grandes y forma anillada. Los Falciparum son chiquiticos y algunas veces periféricas con doble cromatina. Malaria anillada y en banda, y Ovale anillada y ovalada, y este tiene fimbrias. Trofocitos adultos, formas grandes ameboides para Vivax. En Ovale no son estrictamente ameboides, pero sí se pueden confundir, son grandes ovaladas irregulares, o sea, sí parecen amebas, pero si les dicen que son ameboides, piensen más en Vivax. Falciparum, muy rara vez los adultos salen a la periferia, y en Malariae tiene su banda característica. Importante, los trofocitos jóvenes, la forma de anillo de Malariae tiene su forma en ojo de ave. Respecto a los esquizontes, más que grande y pequeño es la cantidad de merozoitos. Vivax tiene 16, Falciparum tiene 16 o más merozoitos, Malariae tiene forma de roseta, tienen 8, Ovale son de 8 a 12. ¿Listo? Nuevamente, Malariae, Ovale, Vivax, Falciparum, en cantidad de merozoitos en los esquizontes. Y por último, los gametocitos. Ya sabemos que en Vivax, Malariae y Ovale, en Vivax son grandes, esféricos, abundante pigmento malárico. En Malariae son semejantes a los de Vivax pero más pequeños, y en Ovale son redondeados u ovoides. O sea, son muy similares entre esos tres. El único que se les diferencia es Falciparum con su forma en semiluna o salchicha, que pues
tienen toda su pigmento malárico. Esta es una actividad que pues se las pongo para que la vean. Las respuestas están aquí abajo a la derecha, no las revisen hasta que hagan el intento de ver esto que es, 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 esto que es y esto que es. ¿Sí? Entonces ya con eso ya pueden saber más o menos a qué se enfrentan. Y el último, que es el que nos apareció a nosotros en nuestro parcial, que ya les dije que era. Más información en esta página del CDC, que es propia de malaria, pero si le damos clic de una vez nos manda a lo que ya les había mostrado en el primer parcial, que es pues todo lo que viene siendo pues, malaria. De aquí se sacan siempre los ciclos de vida, toda la información, pero en Image Gallery tenemos todas las formas que ustedes quieran para empezar a probar, digamos, esto, que sería esta imagen. Bueno, creo que es justo este Snowlessy. Bueno, sí, Snowlessy. Pero para que, como que las diferencien, si ven esa forma de banano característica de Falciparum, bueno, pueden jugar todo el día a intentar adivinar qué forma es cada una. Si ven esta forma ameboide rara, es un gran macrogametocito de Plasmodium ovale. Entonces se los dejo. Si ven estas fimbrias aquí, están súper claras para decir que es ovale. Y pues de aquí mismo también están todas las imágenes de los parásitos. Si se van aquí a Parasite, a la Z-Index, están todas por si se lo quieren estudiar de una vez. ¿Listo? Presentemos de nuevo. Listo. Ahora sí entramos a la parte más densa de esto, que es la fisiopatología y los eritrocitos. En malaria, obviamente. Importante mencionar, a mayor parasitemia, o sea, a mayor cantidad de parásitos, más es la severidad de la enfermedad. O sea, es algo lógico. Sin embargo, como el punto de, ¿cómo decirlo?, el objetivo, o como el punto de los órganos que más se dañan en la malaria son los órganos del sistema retículo endotelial y los riñones. No es específico así, pero tengan en cuenta que pues como todos los órganos del sistema retículo endotelial son los que reciben la sangre directamente, la filtran, la producen y remueven el pigmento malárico, pues va a generar daños en estos y los va a volver negros. Todas las especies de Plasmodium que afectan al hombre dañan a los eritrocitos de X o Y forma. No dañan al hepatocito, dañan al eritrocito. Plasmodium falciparum parasita eritrocitos de todas las edades con parasitemia severa. O sea, Falciparum le da igual qué es lo que haya, él se mete al eritrocito que encuentre, lo parasita y lo daña. Vivax y Ovale le gustan más los jóvenes, los reticulocitos, los eritrocitos recién salidos y horneados de la médula. Entonces no les da tiempo ni siquiera de ser eritrocitos, sino ya de una vez con reticulocitos, que es la fase justo anterior de ser eritrocitos, ya los está infectando. Y Malariae le gustan más maduros, Malariae con M de maduros. Entonces se va con los eritrocitos ya viejos, que se van ya casi para el vaso, entonces ese ya los infecta por allá. Mecanismos de infección: aquellos que tienen proteína DOFI positiva, los va a infectar el Plasmodium vivax. Y ahí mediante la glicoforina se une Plasmodium falciparum. Entonces imagínense ya las posibilidades de si un paciente tiene ausencia del receptor de proteína DOFI, va a ser un factor de protección contra vivax. Y si no tiene glucoforina, que es una deficiencia de glucosa 6-fosfato, el paciente no va, pues, va a tener su protección contra Plasmodium falciparum. Obviamente, esto no es bueno entre que te dé malaria o tengas una deficiencia de glucosa 6-fosfato, pero sí tengan en cuenta que mediante estos receptores es que se unen y son mecanismos patogénicos, y ante la ausencia de esos receptores son, entre comillas, factores protectores. Alteraciones en el eritrocito aquí. La malaria causa daño de diferentes maneras. Primero, alteraciones en el eritrocito, ¿sí? Entonces, son más intensos en Plasmodium falciparum, que va a tener pérdida de la elasticidad, entonces el eritrocito no va a pasar tan fácilmente por todos los capilares, se van a quedar más rígidos, van a tener mayor citoadherencia. Esto qué quiere decir que se van a pegar más rápidamente al receptor CD36, que si se acuerdan de inmuno es el receptor endotelial por excelencia. Entonces se va a pegar allí, va a formar coágulos
que van a tener o terminar obstruyendo capilares y generando zonas de isquemia. Aumento de la fragilidad, ya que va a tener una vida media inferior, y vean las rupturas que tiene los eritrocitos. Entonces el eritrocito va a vivir menos, se va a morir más rápido, y pues si se muere más rápido va a haber una anemia, porque pues ya no tiene eritrocitos con los cuales transmitir el oxígeno, y pues al paciente le va a dar una anemia progresiva. Y disminución en la entrega de O2, porque el parásito utiliza el oxígeno y pues va a generar anoxia tisular, porque aunque el eritrocito llegue al tejido no le va a llevar oxígeno porque se lo comió el parásito. ¿En qué va a terminar todo esto? En efectos sistémicos que son hemólisis por destrucción de la fragilidad, por destrucción de los eritrocitos por aumento de la fragilidad, un bloqueo capilar por la citoadherencia, anoxia y daño tisular. Va a haber vasodilatación como un intento de como contrarrestar esta citoadherencia por parte del cuerpo. Va a haber un aumento de la permeabilidad capilar para intentar llevar ese oxígeno a todos los lados, lo cual va a terminar en una hipotensión porque es una distribución muy grande de sangre. Y va a haber defectos en la coagulación, naturalmente por el parásito, que va a haber lisis parquetaria en el vaso y cirrosis. O sea, tras de que dañen los eritrocitos van a matar a las plaquetas, entonces no va a haber coagulación adecuada. Alteraciones en los órganos, como les dije, se ponían negros porque los vasos del sistema retículo endotelial se pigmentan oscuros por el pigmento malárico, hígado, vaso y médula ósea. Pero adicionalmente de volverse negros va a tener su alteración. Entonces este es el segundo mecanismo de daño de la malaria. Daño a los órganos. En el vaso, esplenomegalia marcadísima. Un secuestro esplénico que va a hacer que le entre sangre a ese vaso, pero que no se devuelva. Zonas de infarto porque va a generar microtrombos. En el hígado va a haber un daño progresivo, pues obviamente va a haber hepatomegalia y hepatitis crónica, que esto sea después de la fase eritrocitaria, porque no quiero que se confundan y me digan, Juanca, pero es que tú dijiste que no se daña el hígado. No se daña cuando uno se contagia, se daña ya cuando se establece el parásito y genera zonas de isquemia hepáticas y el hígado deja de funcionar, no produce factores de coagulación y genera pues más problemas trombóticos. En el cerebro, Plasmodium falciparum específicamente causa una encefalopatía aguda difusa. En el riñón también falciparum causa una glomerulonefritis, porque falciparum crea inmunocomplejos por culpa del pigmento malárico y su propia presencia crea inmunocomplejos que se van a depositar en el riñón, van a dañar el glomérulo y van a hacer que la tasa de filtración glomerular disminuya un montón. El paciente entre en una creatinina de 3, 4, entonces se va a aumentar muchísimo. El paciente va a terminar en una falla renal causada por depósitos de inmunocomplejos, que ustedes van a ver, que no, ya vieron renal, causada por una glomerulonefritis. O una nefropatía membranosa, que no se daña como tal el glomérulo, sino los podocitos, causado por Plasmodium malariae. Sí, es diferente el falciparum a malaria en cuanto al daño al riñón, pero vean que falciparum ya vamos de lleno, que es pésimo. Y por último, por culpa de los microtrombos que se generan por que los eritrocitos se adhieren al endotelio, va a haber edema, congestión y acúmulo de pigmento, lo que va a resultar en una insuficiencia pulmonar aguda por estos mismos microtrombos. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de la malaria? Tú me dijiste, bueno Juan, ya me dañó los eritrocitos y ya me dañó los órganos, pero ¿cómo se ve esto? La malaria, las manifestaciones clínicas como tal en un paciente dependen de varios factores. Obviamente depende si es causada por Plasmodium falciparum, por Plasmodium vivax o por Plasmodium malariae, que son los tres que van a dominar dentro del grupo de manifestaciones clínicas. También va a depender del número de parásitos, porque va a haber criterios de hiperinfección, que ya vamos a ver cuáles son, y del estado inmunitario del huésped, porque en los pacientes con VIH se les va a desarrollar más fácilmente la encefalopatía. Pero, en general, las manifestaciones clínicas las podemos dividir en agudas y crónicas. En agudas, algo importantísimo que quiero que se aprendan es que son paroxismos de triada de malaria. Estos paroxismos no son de 48 a 72 horas, ahorita los vemos, pero es una triada específica, que son fiebre, escalofrío, sudoración. ¿Sí? Son muy lógicos, o sea, es como una fiebre fea, como una gripa fea. Solo que sin los estornudos y sin la congestión, es una fiebre con escalofríos y sudoración terribles que se dan en paroxismos, o sea, se dan cada cierto tiempo, según la especie.
Esta es la triada clásica de malaria, esta es la triada que pregunta el doctor, pero adicional de esta triada puede acompañarse con anemia por la destrucción de los eritrocitos, leucopenia porque pues la respuesta inmune se causa anergia, y posterior esplenomegalia. Se puede ver adicionalmente, no en todos los pacientes, pero esta triada es importante porque aparece en la mayoría de pacientes. No les voy a decir que todos, porque no a todos nos da lo mismo exactamente, la medicina no es exacta, pero tengan en cuenta que esos paroxismos de escalofríos, fiebre y sudoración sí son los importantes y son la triada clásica de malaria. Adicionalmente, en el embarazo, las mujeres primigrávidas, o sea, las mujeres que son madres gestantes por primera vez, son más susceptibles a enfermedad severa, o sea, a que la enfermedad les pegue muy duro. Y la anemia es la complicación más frecuente en la malaria congénita, o sea, al bebé y a la mamá les va a dar una anemia, obviamente, pues, si ya de por sí en el parto se pierde sangre, ahora imagínense que los eritrocitos sigan destruyendo no solo los de la mamá, sino los del niño. En mujeres primigrávidas principalmente. Eso fue malaria aguda. Ahora, malaria crónica es la triada clásica, fiebre, escalofrío, sudoración, plus esplenomegalia, con fragilidad esplénica. Pues esa esplenomegalia, si se acuerdan que la mencionamos acá, posterior esplenomegalia, esa posterior es la que da en la malaria crónica. Pues obviamente, si se nos está dañando el vaso y además estamos dañando los eritrocitos, anemia y debilidad. Ya no tenemos glóbulos rojos que nos están entregando oxígeno, esos tejidos empiezan a morirse, cada vez es peor. Y la infección tiende a la cronicidad con dos términos que quiero que ustedes se metan en la cabeza, que es importantísimos, porque esto es pregunta y nos confundió a todos. A esa pregunta yo la tuve mal, que es la diferencia entre recaídas y recrudescencia, ¿sí? Y recaída y recidiva es casi lo mismo, pero es recaída y recrudescencia, es diferente. Recaída es sintomatología debida a la reaparición de merozoitos procedientes de hipnozoitos hepáticos. Otra vez, recaída, ¿qué es? Síntomas causados por reaparición de merozoitos por los hipnozoitos. O sea, ¿por cuáles serían estos causales de recaídas? Exactamente, Plasmodium vivax u ovale, porque son los únicos que generan hipnozoitos. ¿Sí? Entonces esto puede aparecer semanas después del cuadro agudo, por eso es crónico, incluso después del tratamiento. Tratamos a nuestro paciente, es feliz, pero a las semanas vuelve a tener los mismos síntomas. ¿Qué es esto? Recaída. Ahora, hay algo llamado recrudescencias. Es que es la presencia de síntomas causados por el aumento de la parasitemia circulante, después de un periodo de 2 a 3 semanas, cuando era tan baja que no permitía el diagnóstico microscópico. O sea, en un paciente que decimos se curó y ya le tenemos bien chévere, y luego presenta los síntomas, pero es por un aumento de la parasitemia circundante, no causada por los hipnozoitos, sino por ser en un momento en donde el secuestro por falciparum estaba más, ¿cómo decirlo?, en las vénulas, y luego suelta toda esa cantidad de merozoitos eritrocitarios hacia la circulación, entonces el paciente vuelve a presentar los síntomas. Pero es diferente la recaída causada por hipnozoitos después del tratamiento, incluso porque tratamos al paciente y se mejoró, mientras que la recrudescencia son causados por el aumento de la parasitemia después de que estaba baja, ¿sí? Paroxismos. Volvemos otra vez a la malaria aguda. Son paroxismos de estas 3 causas, principalmente fiebre, de 48 a 72 horas según la especie. Esto es según la especie, ¿sí? Son 3 enfermedades, bueno, no, es una enfermedad, pero 3 características clínicas dependiendo del parásito que los infectó. Si es causado por Plasmodium vivax, es fiebre terciaria benigna. ¿Por qué se llama fiebre terciaria? Porque aparece cada tercer día. Imaginemos que hoy fuera lunes. Este sería nuestro primer día, el pico dio a mediodía, en nuestro primer pico de malaria, y dentro de 48 horas nos va a dar otro pico de fiebre. Entonces pasan 24, 48 horas ahí nos dio. 24, 48 horas ahí nos dio, ¿sí? Eso es fiebre terciaria benigna, porque ¿qué pasa? Da fiebre, esta es la temperatura corporal, una fiebre de más de 40 grados, que ese mismo día baja otra vez a temperatura corporal, tiene sus subiditas, tiene sus bajaditas, y en el tercer día, o sea, día 1, día 2, día 3, en el tercer día, o sea, los 2 días del primer pico, se da el segundo pico. Puede ser igual de fuerte o puede ser menor, pero el punto es que se da.
y coincide con la liberación de merozoitos. O sea, si ven aquí, esto es un esquizonte eritrocitario, libera merozoitos, ya no hay merozoitos dentro del glóbulo, ahí está el pico. Luego se vuelve a llenar de merozoitos, se forman los trofozoitos, y una vez se forma el trofozoito se vuelve a romper y libera otra vez esos merozoitos. Chun, otra vez al tercer día. La fiebre terciaria también puede ser maligna, y si es maligna, si es la peor, pues pensamos en falciparum, también es cada 48 horas. ¿Por qué se llama maligna? Porque pues tenemos aquí los esquizontes eritrocitarios que liberan los merozoitos. Chun, pico de fiebre. Este pico de fiebre no va a bajar a 37 grados de nuevo, sino se va a mantener el paciente en una fiebre total fuerte y va a afectar las vísceras justo antes del siguiente pico. O sea, el paciente va a estar con su fiebre horrible durante un día y medio y después se le va a bajar abruptamente la temperatura, incluso menor de lo normal para un ser humano, con afección a las vísceras, para luego volverse a subir en el tercer día. Día 1, día 2, día 3, se le vuelve a subir. ¿Sí? De aquí son 24, 48 horas, chun, otra vez. Y luego pues sigue con su fiebre, mantiene, se vuelve a bajar y luego vuelve a subir. ¿Listo? O tenemos la fiebre cuaternaria o fiebre cuartana, que es cada 72 horas y es dada por Plasmodium malaria. En este caso la fiebre es cada cuarto día, o sea, cada 3 días de separación. Entonces, de aquí sería fiebre en el primer día, segundo y tercer día tranquilos, y en el cuarto nos da otra vez la fiebre. Esto puede ir subiendo y bajando, el paciente va a presentar variaciones en su temperatura corporal que no son fiebre, sino mucho una febrícula. Y nuevamente coincide con la liberación de los merozoitos a la sangre. Entonces son cada 72 horas, porque aquí está 24, 48, 60 y 72. Sí. 1, 2, 3, 4 días, sí. Coincide con la liberación de merozoitos, ahí ya como le dije, y hay un problema. Si casualmente, si somos tan de malas de que nos da 2 parasitosis al tiempo, que sea una cuaternaria y una terciaria benigna, o una terciaria benigna y una maligna, nos va a modificar completamente el paroxismo por infecciones mixtas, que son infecciones entre estas dos. ¿Listo? Entonces, estos picos específicos cada 3 o 4 días son dados exactamente si solo se tiene una infección por un parásito, pero pues si hay una infección mixta con 2 parásitos, pues estos paroxismos se van a modificar. Hablemos de cada una más en específico, ¿listo? Entonces, fiebre terciaria maligna, empezamos con la peor. Es la más grave. La sintomatología es variable según la zona. Es asintomática, lo cual es peligroso en zonas endémicas. O sea, si se acuerdan ese mapa de Colombia que tenía sus zonas endémicas de malaria, allí si ustedes los pican los mosquitos y les transmiten la malaria, usualmente es asintomático si ustedes son de esa zona. Si son viajeros, pues es muy probable que les dé. Y este se puede dividir en dos: aguda no complicada y aguda complicada. La aguda no complicada es aquella que la fiebre es alta, prolongada, periodicidad cada 48 horas, una fiebre terciaria pues fuerte, que es dada, o sea, esta fiebre da primero escalofríos, luego la fiebre y luego sudoración excesiva. ¿Por qué los escalofríos? Por este bajo en la temperatura. Escalofríos, fiebre, sudoración. ¿Sí? Esa es la triada que da por la aguda no complicada. Adicionalmente, pues tiene sus dolores osteomusculares excesivos, hay gran hemólisis con anemia rápida e intensa, entonces el paciente se va a sentir fatigado todo el tiempo, va a estar pálido, tiene la disminución de pulsos, la perfusión distal va a estar disminuida. Pero también tenemos una aguda complicada. ¿Qué pasa en la aguda complicada? Es la infección con manifestaciones clínicas, o sea, si esta era usualmente asintomática, la no complicada, además, o sea, si presenta la fiebre es que es sintomática, pero si estas manifestaciones clínicas empeoran y es la terciaria maligna la que tiene la aguda complicada, tiene sus complicaciones fatales. Esta se reconoce como infección severa si tiene más de 50.000 parásitos por microlitro o más del 5% de los eritrocitos parasitados. Otra vez, porque esta fue una pregunta a nuestro parcial, que era cuál no es, y nos puso más del 10%, y es más del 5%. ¿Sí? Entonces, infección severa
es más de 50.000 parásitos por microlitro o más del 5% de los eritrocitos totales están parasitados, ¿sí? O el paciente tiene falla multiorgánico con edema pulmonar, daño hepático, hipoglicemia, donde también hay daño renal, hay daño cerebral, donde la complicación fatal, complicación más frecuente de la aguda complicada es la cerebral. ¿Y quién causa la cerebral? Plasmodium falciparum, ¿sí? Otra aguda complicada, que el paciente tenga una anemia severa donde el hematocrito sea menor del 20%, una hemoglobina por debajo de 7,1, que ustedes dicen, ¿será que lo transfundo? Asimismo, o que sea una malaria complicada, es severa en niños donde la mortalidad es del 80%. O sea, si dimensionan que de cada 5 pacientes niños, 4 se van a morir por esto, o sea, por una aguda complicada. Es algo gravísimo si no se trata. Y si se trata se disminuye, pero tampoco es que se quite completamente. La infección mixta usualmente cursa con anemia severa y shock, porque pues hay destrucción de eritrocitos a la loca. Y en Colombia, esperemos que desaparezca esta parte aquí abajo. En Colombia la complicación más frecuente en el 2022 de la malaria fue hematológica. ¿De dónde sale esto? De una gráfica del doctor John Mario, que a pesar de que les digo que la complicación más frecuente es cerebral por falciparum, o sea, eso es a nivel global. En Colombia la complicación más frecuente en el año 2022 fue hematológica. Y le seguía luego sí la cerebral. Es una imagen que tiene el doctor John Mario, que es muy específica. No creo que se las pregunte, pero por si acaso en Colombia, hematológica. ¿Listo? Grábense lo de 50.000 parásitos por microlitro, más del 5% en aguda complicada. Respecto a las otras dos, no hay mucho más que decir. La fiebre terciaria benigna y la fiebre coartana, pues a ver, la fiebre terciaria benigna puede tener recaídas, que si se acuerdan que eran las recaídas, eran la liberación de merozoitos por los hipnozoitos, que es fiebre cada 48 horas, y las complicaciones son muy infrecuentes. O sea, sí puede haber infección cerebral por Plasmodium vivax, pero de verdad, o sea, no, muy rara. Y las complicaciones más frecuentes, no cerebral, obviamente, es hepática y pulmonar. ¿Sí? Hepática, ¿por qué? Pues porque ahí están los hipnozoitos, y luego la liberación de hipnozoitos se supone que no hace daño, pero lo que pasa con los hipnozoitos es que eso ayuda al daño general del paciente, que va a terminar dañando al hígado. O sea, la liberación no, en la fase preeritrocitaria no genera daño, pero poseritrocitaria es la que mata al hígado. Y bueno, la mejor, entre comillas, sería la fiebre coartana, porque pues de malaria es benigna, es crónica, fiebre cada 72 horas, y las complicaciones más frecuentes es la renal, que es la nefropatía membranosa, porque acuérdense que la glomerulopatía se la dejamos a Plasmodium falciparum. Y ustedes dirán, Juanca, pero tú me dijiste que era la mejor, ¿y por qué me estás hablando de una complicación renal? Porque pues en un paciente en el cual le puede dar un daño al cerebro o un daño al riñón, prefiero dañarle el riñón y hacerle diálisis el resto de la vida a tener que quede postrado en cama por culpa de una infección por malaria. O sea, de verdad, malaria es la más chill, y vean lo que causó una nefropatía que puede terminar en un trasplante o simplemente en falla renal crónica. Que sinceramente prefiero eso antes que se me mueran el 80% de los niños. Diagnóstico, esto es otra cosa que la gente le confunde horrible, y es qué es una gota gruesa y qué es un extendido de sangre. Gota gruesa, thick smear, o sea, thick, grueso, gota gruesa, y extendido de sangre, thin smear. Extendido de sangre es el mismo frotis, así que yo lo llamaré frotis de aquí en adelante, porque si no luego se confunden. Cuando digo gota gruesa me hago referencia a esta cantidad absurda de sangre grande, en donde se puede ver mucho cantidad de sangre, pero se dañan hay que lisar los eritrocitos, entonces no podemos ver la forma de los eritrocitos, solo la forma, si aquí lo ven, esta sería la forma de un eritrocito con doble cromatina. Uy, ¿qué será? Falciparum. Y el extendido de sangre, pues podemos ver menos cantidad de sangre, pero con la ventaja de que vemos la forma de los eritrocitos. Si bien estos eritrocitos están muy normales, este está un poquito aumentado de tamaño, pero se ve muy normal y tiene doble cromatina. Este también tiene doble cromatina y es normal.
Esto nos haría pensar más en un falciparum, y aquí está la imagen que son las que aparecen en la CDC, por si estos no son las que aparecen. O sea, este de aquí se la saqué al doctor Mario, estos son de la CDC. Vean una gota gruesa. O sea, no se ve nada más allá de ver los parásitos. Pero pues es muy útil porque solo es una gota de sangre sobre el paciente, se le va con un... Pues como no se puede salvar los eritrocitos, se los lisan, entonces ya ahí se revisa así. Y el extendido de sangre sí lo permite ver. Entonces, el diagnóstico clínico orienta la sospecha. O sea, siempre que un paciente llega, uy, tiene fiebre cada tercer día, esta vaina está como rara, tiene sus mialgias, y además a esa fiebre antes les dan unos bajones de temperatura y son escalofríos seguidos de esa fiebre y luego una sudoración horrible. Uy, esto puede ser malaria, pero hay que confirmarla. ¿Cómo la confirmamos? Con su gota gruesa, o bueno, con su extendido de sangre, con exámenes directos por microscopio. Pero hay que tener en cuenta una cosa: la toma de muestras, o sea, sacarle la sangre al paciente, se debe hacer antes del pico febril en vivax o vale malaria. ¿Por qué antes del pico febril? Porque es justo en este momento, pues cuando en el pico febril, en donde se rompe el esquizonte eritrocitario y libera todos esos merozoitos. Entonces de nada nos sirve que nos libere merozoitos porque no lo vamos a ver. Nuestra intención es ver estas formas de anillo. Entonces justo antes de que se dé el pico febril, porque si se acuerdan, aquí está, pico febril coincide con la liberación. Si vamos a ver los glóbulos rojos y no vemos nada, pues decimos el paciente está sano. Entonces justo antes del pico febril, toma, te sacamos tu extendido de sangre. Excepto, ojo, en falciparum, en ese hay que tomarle post pico febril. Ustedes dirán, ¿por qué, Juanca? Pues porque lo que libera el pico febril son los esquizontes o las formas trofozoíticas maduras. Si se acuerdan, ¿dónde están visibles en sangre periférica normal los de falciparum? Solo en infecciones parasitemias severas. Entonces en este caso de nada nos sirve. ¿Cómo es que los podemos ver? Pues porque falciparum es tan agresivo que libera esos merozoitos y de una vez ya está infectando a otros. Entonces si le da el pico febril, se lo tomamos, de una vez ya podemos evaluar estos de acá. Por eso es que la mayoría de falciparum son dadas principalmente anillos, porque las formas adultas, ya lo saben, son muy difíciles. Ahí vean un neutrófilo. La gota gruesa, como les mencioné, es el diagnóstico de elección, o sea, gota gruesa es el diagnóstico de elección en combinación o no con el frotis. Obviamente, si una gota gruesa, ya vemos esto, decimos, pana, este bro tiene malaria. Ahora hay que ser más específicos, ¿sí? O sea, gota gruesa es diagnóstico. Ahora, para caracterizar específicamente qué parásito es y qué tratamiento le vamos a dar, pues lo podemos combinar con el frotis. O podemos tener otros métodos diagnósticos. Pero pues con la gota gruesa se deben lisar eritrocitos, se pueden ver las formas gametocíticas. O sea, si se acuerdan, ese gametocito de falciparum o de los otros tres, es una gota gruesa. Es muy útil en parasitemias bajas, como de 0.004%. El doctor Shumari, una pregunta no nuestra, sino anterior a nuestra, había puesto, ¿la gota gruesa sirve en el parasitemias de 0.00001? No, tampoco. O sea, que sea bueno y permita ver cantidades de sangre grandes, no significa que el microbiólogo se va a poner a revisar campo por campo a ver si tiene eritrocitos lisados o anillos de Plasmodium allí. Funcionan hasta esta cantidad, o sea, 0.04. Y también pues tenemos otros métodos diagnósticos, una PCR, pruebas parasitarias serológicas o pruebas inmunes como estas que el doctor Mario muestra, pero yo las vine a ver hasta ahorita que estaba haciendo la monitoría, que es Parasite y Optimal, que son detección de proteínas de superficie del parásito. Pero pues de aquí hasta que ustedes en un rural, en el Chocó Pacífico, donde está todo Neivae de vector, pica por allá alguien y usted dice, sí, mandémosle un Parasite para ver el HRP. No, o sea, háganle una gota gruesa, sí, ahí está el parásito, listo. Ya con eso tiene malaria, veamos qué le hacemos. Y una PCR para ver qué microorganismo es. Tratamiento. Estas se las traigo a John Mario. Esto no, a mí no me apareció. Muy difícil que les aparezcan, pero estos son los grupos generales.
tenemos las aminoquinolonas, los hidroximetilquinoleínas, las diaminopirimidinas y sulfonamidas y las sesquipertenolactinas. Son nombres complejísimos, yo nunca me los aprendí, no se los aprendan, solo sepan que existen dentro de las aminoquinolonas 4 aminoquinolonas y 8 aminoquinoloneínas, donde sí están las que se deben de aprender, que es cloroquina, amiocadina y su función, que acumulan órganos y tejidos y matan esquizontes tisulares, ¿sí? Dentro de las hidroximetilquinoleínas tenemos la quinina, la quinidina y la mefloquina, que se usan cuando hay resistencia a las de arriba. Dentro de estos nombres largos está la pirimetamina y la sulfadiazina, que son sulfonamidas y diamopirimidas. Y dentro de esta última, que el nombre tampoco lo voy a volver a repetir, está artemisina y artemeter y artesunato, que son para malarias severas y resistencia. Entonces, pero Juanca, esto es muy complicado, yo no me voy a aprender esto así. Yo digo, yo sé, por eso les traigo este. Esto es realmente más fácil. Vean, el tratamiento solo puede ser contra 3 cosas. 4 en total. Hipnozoitos, esquizontes eritrocitarios, merozoitos o gametocitos. Contra esas 4. No hay tratamiento contra esporozoitos. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿cómo van a tratar algo? O sea, tendría que al paciente picarlo el anófeles estando ahí en urgencias, que ustedes vean cómo lo pican y le dan un tratamiento, pero que tampoco hay contra esporozoitos. O sea, eso pasa en horas y el paciente les llega es después a la semana con su liberación de esquizontes hepáticos de Plasmodium falciparum con su fiebre cada 4 días, así todo terrible. O sea, y el tratamiento va a estar enfocado en eso. Hipnozoitos en los casos en Vivax y Ovale, esquizontes eritrocitarios, merozoitos y gametocitos en el caso de todos. Hablando de Vivax y Ovale, entonces empecemos. Tratamiento para Vivax y Ovale. Primera línea, cloroquina. Y lo mezclamos, o sea, cloroquina, si se acuerdan, está aquí ¿en qué? En las 4 aminoquinolonas. Va a matar esquizontes eritrocitarios. O sea, vamos a matar a los esquizontes eritrocitarios que tienen los merozoitos que van a liberar a la sangre, ¿sí? Que son los que causan la fiebre. Entonces, de Plasmodium vivax y Ovale, cloroquina, ¿sí? Pero, ojo, ¿qué pasa? Vivax y Ovale tienen hipnozoitos. ¿Cómo tratamos eso? Con primaquina. ¿Listo? Entonces, ¿qué les damos para Vivax y Ovale? Cloroquina y primaquina. ¿Para qué son? Para los esquizontes eritrocitarios la cloroquina y la primaquina para los hipnozoitos. ¿Qué no es Vivax y Ovale? ¿Qué es malaria? Entonces quedamos en malaria, cloroquina. ¿Qué es para qué? Esquizontes eritrocitarios, como mencioné arriba. Ya. En falciparum. Que Juanca, pero en falciparum habían 2, no complicada y complicada. Sí, aquí también hay 2, no complicada y complicada. El problema es que se utilizó tan mal el tratamiento de la no complicada en su momento que ahora hay resistencia. Entonces empecemos. Plasmodium falciparum no complicada, que es la terciaria maligna. Le damos lumefantrina con artemeter. O sea, esta vaina matamos esquizontes eritrocitarios. Estos 2 son hechos para matar esquizontes eritrocitarios. Pero se utilizó que no solo demos lumefantrina, que en otros pacientes solo les demos de artemeter. Entonces le agarraron resistencia. Entonces, ¿qué sacaron los genios que inventan estos tratamientos? Para la no complicada, o sea, la terciaria maligna resistente, que no les sirve la lumefantrina de artemeter, les damos mefloquina y artesunato. O sea, otra quina y otro arte. Sí, si era lumefantrina y artemeter, ahora es mefloquina con artesunato. También esquizontes eritrocitarios. Principalmente, obviamente esto va a terminar afectando merozoitos y gametocitos, pero están hechos para los esquizontes eritrocitarios. Que no, Juanca, el que me vino ya tiene su porcentaje de... ¿Cuánto? ¿Cuánto porcentaje debe ser para ser complicada? De eritrocitos completamente, acuérdense. Sí, ya sé que son más de 50.000 por microlitro, pero quiero el porcentaje, 5%, perfecto. Complicada es quinina, o sea, esta se saca de la planta directamente, quinina más clindamicina. Que hay un problema aquí, o sea, obviamente es para esquizontes eritrocitarios. El riesgo aquí es que estas 2 le vas a generar una hipoglicemia al paciente y tienes que controlarlo. O sea, si ya de sí lo tienes ahí con su parasitemia horrible y es un niño pequeño con su parasitemia, su hepatosplenomegalia, el niño se está muriendo allí, tras del hecho le vas a causar una hipoglicemia, vigílaselos, dale quinina, clindamicina y su bolo de dextrosa.
Importante, extra, si la persona está embarazada y le da cualquiera de estas, el tratamiento es lo mismo sin esta primaquina. O sea, si es por Vivax, le damos solo cloroquina. Si es malaria, cloroquina. Si es falciparum, le damos lumefantino artesunate si es no complicada. Si es no complicada resistente, mefloquina artesunato. Si es complicada, quinina clindamicina. Todo eso se le podemos dar, pero nunca le den a una embarazada primaquina. ¿Por qué? Porque esos pacientes pues tienen riesgo de hemólisis fetal y materno. O sea, ya la malaria les está destruyendo los eritrocitos. Y ustedes tras del hecho les van a dar primaquina que les va a causar hemólisis. O sea, la matan. No les den primaquina a una paciente en embarazo. ¿Sí? Y tampoco a las personas con déficit de glucosa 6-fosfato porque, a ver, tienen su, entre comillas, factor protector para falciparum, pero tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato que también le vas a causar una hemólisis si le das primaquina. Entonces, dale solo este tratamiento de aquí todo bonito, bien organizadito como se los dejé. No sé si ustedes quieren hacer un Anki, pero de verdad el doctor sí nos preguntó tratamiento específico basándose en un caso clínico específico. Esto, o sea, ¿qué quiero llegar con esto? Está un paciente de 40 años que llega con fiebre cada 4 días. ¿Qué le dan? Me acordé que Juanca me dijo que para ese solo es un tratamiento, cloroquina. Listo, malaria. Tratado. Que no, que el paciente tuvo una recaída. Entonces era Vivax. Entonces, ¿qué le doy? Entonces, ¿está embarazado? No, cloroquina y primaquina. ¿Sí? Que no, que ya el paciente está confirmada con Plasmodium falciparum y es no complicada, pero tiene resistencia. Que le damos mefloquina artesunato. Y ya. Sépanse esto, porque de verdad, esto se los puede preguntar. Y, a ver, en la realidad prefiero que les pregunten esto a que les pregunten esto. Pero por si acaso, revísense que las aminoquinolonas es la cloroquina, Valmata esquizontes tisulares, la quinina y la mefloquina son hidroximetoquinilinas, las sulfadiacinas son diamopirinas y sulfonamidas y la artemisa son cerquitesprenolactinas, esa vaina. Entonces el punto principal es que se sepan el tratamiento bien hecho y derecho de malaria, que no es complicado si tienen este mismo orden que les acabo de dar. Listo. ¿Cómo funcionan estos antiparasitarios? El doctor menciona que no se sabe exactamente cómo funcionan, y eso es verdad, porque no se sabe cómo funcionan estrictamente, como que bloquean específicamente esta proteína, pero sí se sabe que generan inhibición de la síntesis de ADN, antagonismo del ácido fólico por inhibición de la síntesis del mismo, inhibición de la diclorofolato reductasa del ácido fólico e interferencia con el procesamiento de hemoglobina. O sea, y es principalmente la primaquina la que inhibe estas dos. O sea, imagínense, darle primaquina no solo le causa la hemólisis, sino además le causa un retraso mental al pobre chinito porque le inhiben el ácido fólico. Eso en cuanto a cómo funcionan los antimaláricos. Pero es importante mencionar que también hay le damos profilaxis, o sea, le damos antiparasitarios de manera profiláctica a algunos pacientes. ¿A quienes? Solo en embarazadas y niños que no son de zonas endémicas de Plasmodium falciparum resistente. O sea, si tuvieron que poner una profilaxis que no es endémica en falciparum resistentes por algo, porque pues se utilizan los que mencionamos. La quimioprofilaxis se da principalmente, o sea, la profilaxis lo damos en no embarazadas y la damos en embarazadas y en niños, ¿sí? O no vamos a dar primaquina a las embarazadas, pero se puede dar profilaxis en ellos en áreas endémicas en general. Pero si hay áreas endémicas de Plasmodium falciparum resistente, no vamos a darlas allí. Pero también se puede dar a aquellos viajeros que van a ir de áreas no endémicas a áreas endémicas. O sea, si alguien de España, donde no es área endémica de malaria, viene aquí, bueno, se va al Chocó a ser de misionero, a él se le puede darme quimioprofilaxis, ¿sí? Obviamente dependiendo del parásito y dependiendo de la epidemiología, se da mefloquina a embarazadas en toda zona de malaria. O sea, solo embarazadas y niños se da mefloquina, ¿sí? Embarazadas en toda zona de malaria.
La cloroquina solo donde haya zonas de Vivax y falciparum sensible. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que es el tratamiento de Vivax y Vale? Entonces esa misma se da cloroquina en donde haya Vivax y falciparum sensible. Sensible. Si hay falciparum resistente no damos. Y la primaquina pues es mejor profilaxis que la cloroquina, pero pues saben que no la vamos a dar en una embarazada. Pero la medida más efectiva para prevenir la malaria más allá de la profilaxis es el uso de mosquitero y de repelentes. O sea, en zonas endémicas, si ustedes, el doctor lo pregunta, porque a nosotros nos la preguntó, que cuál es la medida más efectiva para prevenir la malaria, mosquitero y repelentes. ¿Listo? Inmunidad para malaria, lo que les había dicho. Si hay una mutación en la beta-globina, una deficiencia de glucosa 6-fosfato, una ausencia de grupo-DUFI o alfa-talacitemia, te vas a proteger de malaria. ¡Yay! Pero no digamos que hay que celebrar mucho teniendo en cuenta una alfa-talacitemia que le va a causar anemia, pero por otro lado. Existe un concepto que quiero que se aprendan, que quiero que tengan en mente y se lo va a preguntar el doctor probablemente. A nosotros nos lo preguntó y yo ese concepto me lo aprendí, les dije a mis amigos que había que aprendérselos y gracias a que me hicieron caso, esa pregunta estuvo bien. Es el concepto de premonición. ¿Qué es la premonición? Es la inmunidad mientras está infectado. Sí, es raro, pero eso, si ya estoy contagiado con Plasmodium falciparum, no me pueden venir a contagiar con Plasmodium malariae. O sea, las que dije que son infecciones mixtas es porque el mosquito cargaba esos dos parásitos. No porque me contagié de una y al mismo tiempo luego me contagié de otra, no. Tenemos premonición. Protege contra la hiperinfección. O sea, si ya tengo malariae y llega el mosquito y me chupa el malariae, se da una vuelta por mi casa, porque acuérdense que no es infección selvática, es domiciliaria, se da una vuelta por mi casa y luego me vuelve a picar, no me va a volver a contagiar, porque ya estoy contagiado. No me va a generar hiperinfección como si sucede con este céstodo, que si se acuerdan el nombre, que causa autoinfección y puede causar hiperinfección y sus huevos son infectantes directamente. ¿Cómo es que se llama? Exacto, Immunolepsis nana. ¿Por qué se da esta premonición? Es por la exposición continua de los antígenos del parásito, entonces van a generar inmunidad directa contra el parásito, pues mientras se tiene la infección. Se da principalmente en habitantes de regiones hiperendémicas que tienen menor susceptibilidad para la malaria. Son de corta duración, o sea, esta premonición es mientras te dura la enfermedad y se pierde al salir de la zona endémica. O sea, si estaba en el Chocó, allá me dio malaria y estuve allá sus 2 semanitas, me tenía premonición. Me vine para Bogotá y luego me voy para el límite con Venezuela, para allá, para Cúcuta, y un Núñez Tovar y llega y me pica y me infecta de otro, no voy a tener protección porque solo era mientras estaba en la zona endémica. Ahora, es muy difícil generar inmunidad contra esporocitos, lo que les dije, o sea, por mucho de premonición que haya, no hay inmunidad contra esporocitos, o que pasa en horas que se mete de una vez al hígado. El vaso es un agente clave en inmunidad humoral, por eso mismo no es que malaria sea inteligente, pero la malaria ataca al vaso. Y es importantísimo que sepan que estos anticuerpos de premonición pueden tener reacción cruzada contra varias especies. Lo que les dije, si ya tengo malariae, qué chévere porque no me va a dar falciparum mientras la tenga. ¿Sí? Tengo una reacción cruzada y tengo una premonición. Y adicionalmente una cosa importante es que hay paso de anticuerpos de madre e hijo por transferencia pasiva en regiones endémicas que protegen al bebé hasta los primeros meses de vida. Pues obviamente estos anticuerpos no duran para siempre, pero sí los primeros meses. Y la malaria congénita es frecuente en hijos de madres no inmunes. ¿Esto qué quiere decir? Que esta transferencia pasiva no se da si la mamá nunca tuvo anticuerpos contra malaria, o sea, si la mamá en toda su vida pre-ser gestante nunca le dio malaria y le da malaria durante el embarazo, es mucho más probable que le pase al hijo a que si la mamá tuvo malaria, no sé, a los 20 y luego a los 30 y a los 33 está teniendo a su hijo. Entonces pues claro, ya va a tener su protección, ya va a tener sus anticuerpos. Pero es importante que sepan que hay transferencia pasiva de anticuerpos de madre a hijo en regiones endémicas y que pues la premonición es importante que se lo sepan. ¿Listo? Y por último, si mal no estoy, sí, por último está la vacuna para la malaria.
solo hay una que sirve. No sé si a ustedes les ha dicho algo diferente, pero hasta donde he investigado solo hay una que sirve, que es la vacuna RTS-S con ayudantes AS01 o GSK. Pero como nadie se aprende eso, yo les traigo el super tip del mundo que se inventó una amiga, que es de proteína CS, que es contra esporozoitos. ¿Sí? De hecho, no es contra esporozoitos, es derivada de la proteína de esporozoitos, pero si ustedes se acuerdan que es proteína CS, ya es proteína contra esporozoitos, viene de los esporozoitos. Y ya, esa es una vacuna que sirve, es funcional, es bonita y se ha probado, pero solo está, como dijo el doctor Jos Mario, aprobada para soldados en zonas endémicas, personal de la salud en zonas endémicas que están por allá en África subsahariana, o sea, lugares que no son para todo el público. Pero también hay inmunización con esporozoitos irradiados. ¿Qué sucede esto? Los científicos, doctores loquitos, agarran los mosquitos, los infectan de malaria, hacen que tengan esporozoitos, agarran esos esporozoitos y los irradian para eliminar su patogenicidad y aumentan el tiempo que se demoran de ir desde la picadura hasta el hígado y hacen que un paciente pues le inyectan, no hacen que un paciente se infecte directamente, sino que un paciente infectado le pueden dar inmunización que da más tiempo al cuerpo para crear anticuerpos contra esporocitos, que ayudan a disminuir la parasitemia, pero no funcionan contra formas intracelulares. O sea, disminuye la parasitemia a lo largo porque pues evitan que los esporocitos entren, pero pues el paciente no se va a beneficiar ya contagiado dentro del hecho de que no es un tratamiento. También hay otras que es vacunas contra receptores. O sea, hay una vacuna que inhabilita los receptores DUFI para que Vivax no se una y es bonito dentro de lo que cabe. Y hay otra contra los gametocitos que pues, como se pueden pensar, va a matar a los gametocitos, pero pues es la última fase, hace que no contagie, ¿sí? Disminuye la transmisión, así que si llega un anófeles y le pique, esos gametocitos que salgan están muertos. Y eso fue todo de malaria. Importante, como les hago siempre su review, es un tema muy largo, así que se los recomiendo que se lo dijeran por partecitas, sepan cuáles son los 4 que son, cuál es la más agresiva que es Falciparum, que son apicomplejos, que son intracelulares obligados, son de Plasmodium, son esporozoarios, infecta hepatocitos y eritrocitos. El ciclo de vida es amplio y como pueden ver tienen diferentes formas de vida. Se puede transmitir por vector, transfusión sanguínea, congénita o jeringa. Eso es importante que se lo sepan. El vector es anófeles, que pica la cola, pica en la noche, que los esporocitos están en las glándulas salivares y que las especies están, entre comillas, limitadas a ciertas zonas: Darlinguida en llanos orientales, Albimanus litoral atlántico, Neiva de costa pacífica y Núñez Tovar y límites con Venezuela. Esos son los 4 que están en Colombia. Los 3 que hay de Plasmodium en Colombia es Falciparum, Vivax y malaria. Que el número de casos desde el 2020 en adelante ha sido principalmente por Vivax, menor por Falciparum, excepto en el 2019 que fue al contrario. Que malaria sí existe, pero en pequeños focos en el Amazonas y el Pacífico. Que no hay, como ven, ni Ovalen ni Nolesi. Que dentro del ciclo de vida hay una fase esquizogónica y otra esporogónica. Aquí tuve un error hace un ratico que mencionaba que esta parte era esquizogónica. No, todo esto es esporogónico. Sí, porque lo esporogónico es sexual. Aquí es esportogónico, es esporogónico. Esquizogónico es asexual, que es una división sin gametocitos en el humano, donde sacan gametocitos para iniciar la fase esporogónica que se da en el mosquito. Que en el humano existen algo llamado hipnozoitos, que es por Vivax y Ovale. Que en Plasmodium falciparum y malaria los merozoitos en la fase perioditóxica salen a la semana, o sea, desde la picadura hasta que el paciente empiece a presentar los síntomas puede pasar mínimo una semana. Que los trofocitos de Plasmodium van a generar cambios conformacionales del eritrocito, más graves que los otros, que esto es importantísimo que los reconozcan, cada una de las formas que tiene, las granulaciones que tiene y cómo reconocer las internas, cómo se ven los anillos de cada uno, cómo se ven los adultos,
que en falciparum los adultos solo se ven en infecciones severas, lo mismo que los esquizontes, cuántos merozoitos tiene cada parásito, que la liberación de los merozoitos corresponde con el pico febril y cómo se ven los gametocitos. De verdad a mí me salió este y fue súper fácil de reconocer. Yo dije un banano de una vez falciparum. Cómo se ve pues estos. Esta tabla no recomiendo aprendérsela letra por letra, pero sí los generales que ya les expliqué, cuáles son las granulaciones, cómo se ve el eritrocito, cómo se ven los esquizontes, cuántos merozoitos tiene y los gametocitos cómo se ven. Esto se los dejo de tarea para que jueguen allí. Recuerden que abajo a la derecha están las respuestas. Esto sería A, B, C con A, B, C y D. Entonces esto sería AA, AB, AC, AD, B. Entonces sería, si esto es un gametocito, sería B, A, B, 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 C, B, D, ¿sí? Si esto es un, por ejemplo, si yo estoy loco y digo que esto es un esquizonte de Plasmodium vivax, sería CA, ¿sí? Como por si no les quedó claro hace un ratico. Igual las respuestas están aquí abajo. Pues para que las reconozcan y jueguen un ratico con ellas. También está la página del CDC. La fisiopatología, en general, que mayor parasitema, mayor enfermedad. ¿Cuáles son los parásitos, los eritrocitos que infecta cada uno? Falciparum todas las edades, vivax los jóvenes, malaria los maduros. ¿Cuáles son algunos receptores de factores protectores? ¿Cuáles son las alteraciones principales del eritrocito? Que son pérdida de elasticidad, citoadherencia, aumento de la fragilidad, disminución de la entrega de O2. Si se saben estos cuatro títulos, ustedes ya saben decir la fisiopatología. Alteraciones en órganos que generen cada cosa y que en el hígado es después de la fase eritrocitaria, no antes. Que en el cerebro principalmente es dado por falciparum, aunque pues vivax también puede causarlo, pero muy rara vez. Que el principal daño al riñón es la glomerulonefritis por falciparum o nefropatía membranosa por malariae. Que la malaria se puede vivir en aguda crónica, la aguda con paroxismos de escalofríos, fiebre y sudoración en ese orden, cada 48-72 horas. Bueno, esto aquí abajo, que las mujeres primigarias somos más susceptibles a enfermedad severa y la anemia es la complicación más frecuente de malaria congénita. Eso pues no hay que meterle mucha cabeza, solo es aprendérselo. Que la malaria crónica es lo mismo pero con esplenomegalia y con fragilidad esplénica, que hay recaídas y recrudescencias, recaídas por hipnozoitos, recrudescencias por baja en la parasitemia, no porque se haya desaparecido, porque aquí se desaparecen y vuelven a aparecer, por eso es reaparición. Recrudescencias es bajo la parasitemia y luego vuelve a subir. Que los paroxismos son diferentes. Fiebre terciaria benigna porque sube y baja y se vuelve benigna, sube y baja. Maligna porque sube y se mantiene y da sus picos con falciparum. Y que es malariae, pues tiene sus picos cada 4 días. Y que pues estas fiebres coinciden con la liberación de merozoitos, como ya mencioné. ¿Cómo es la sintomatología de aguda no complicada? ¿Cuáles son los criterios de aguda complicada? Vean que son mortalidad, la infección es del más del 5%, que es la falla multiorgánica, que en Colombia la complicación fue hematológica principalmente, pero la complicación más frecuente de falciparum es cerebral. ¿Cómo es la fiebre terciaria benigna? Requeridas por hipnozoitos, fiebre cuartana, que pues la complicación más frecuente es la renal. El diagnóstico, que principalmente es con gota gruesa, con o sin extendido de sangre. La gota gruesa, ¿cuáles son las ventajas? Que pues permite visualizar más cantidad de sangre, pero no distinguimos los eritrocitos. Funciona en estas parasitemias de 0.004. No es el único diagnóstico, también lo podemos complementar con PCR, pruebas serológicas o pruebas inmunes, que son estas dos. Que las muestras hay que tomarlas antes del pico febril en todos menos en falciparum, por lo que ya les expliqué. Que el tratamiento se basa en estos 4 grupos principales, pero aquí está bien explicadito y bonito. Que el tratamiento no hay contra esporozoitos, solo hipnozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos. Lo único contra esporozoitos es la vacuna. Que en el embarazo no se da primaquina porque pues matamos al niño y a la mamá. Que funciona mediante la inhibición del DNA, del ácido fólico y el procesamiento de la hemoglobina. Que se puede dar profilaxis en embarazadas y niños en zonas endémicas de vivax y falciparum sensible con cloroquina, pero si queremos dar en pacientes embarazadas profilaxis con mefloquina y primaquina, es mejor profilaxis que la cloroquina, pero no la podemos dar en embarazadas. Y que las medidas más efectivas son mosquiteros repelentes.
y que la inmunidad, lo que les dije, cuáles son los factores protectores, qué es la premonición, por qué se da, cómo se establece, o sea, que se pierda al salir de la zona endémica, y que los antígenos pueden tener reacción cruzada contra varias especies, que hay transferencia pasiva de anticuerpos de madre a hijo, especialmente en aquellas que ya les dio malaria con anterioridad, y que la vacuna, la única que sirve es la de la proteína CS, que es contra esporocitos, y que también existe inmunización con esporocitos irradiados, pero si les preguntan vacuna, es esta de acá. Y las otras vacunas son que inhiben la transmisión. Y eso sería todo de malaria. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a Chagas, que es otro de los temas densos, luego Leishmania, luego Toxoplasma, y acabamos con Babes y Tricomona. ¿Listo? Entonces hasta aquí esta grabación.